Televidente, una feliz noche y bienvenido al nuestro programa Boa Noite Corsao. A través de nosotros para acompañarnos durante la próxima hora para nos compartir ideas y para nos traer un tema sumamente importante. Un tema que estaba tópico de discusión en el último día, algunos a favor, otra gente no contra, pero con crítica fuerte, arriba pensamiento, no por criticar un proyecto que significa inversión y que significa progreso, desarrollo, exploración de un campo que no está nada nuevo, no está inventando, no está inventando Will, pero simplemente está reactivando una actividad con visión de futuro. Y pensé siempre, nuestra visa está importante para nos apoyar cosas que tienen futuro, que tienen desarrollo, que tienen ideas positivas. Ahora, a raíz del proyecto, que me identifiqué proyecto de viaje para nos aquí con nuestra papá. Este proyecto de Bacanan, Mil Bacanan, que lo vine Corsao, y casualmente nos tienen junto con nos dos personas que están representando la organización, que están representando la idea, que están representando la visión que un tiene y la fe que un tiene para el proyecto aquí. Un fe basado no arriba a ganar su acceso, sino de acuerdo con el minuto que nós conversar por meio programa, me pura identificar conocimiento que não tem de matéria e, por lo tanto, nós não está papeando com gente que de toda maneira nós está visa tirador de parar. Nós temos junto com nós Mener Arthur Paris e senhor Ramon Troconis. Mener y señor, pues son dinanta papiamento, aunque está papi español, pero con él no se va a papiamento, y señor Troconis está papia español, y importante está que dos personas aquí a una experiencia, criterio, para traer un proyecto que, según mi opinión, que quizás no tiene mucho valor, pero esta zona interesante y esta zona positiva para Corsao. Buenas noches, danke para ti, Mener París, señor Troconis, muchísimas gracias por complacer nuestra invitación para hablar un poquito de este proyecto. Hablemos un poco primero de la organización, cómo es una empresa, es una fundación, es una empresa local, es una empresa extranjera. ¿Quién nos puede decir un poquito en qué consiste la empresa? Empresa aqui na Corsao que chama Cura Fresh Meat. Cura Fresh Meat. Sim, Cura Fresh Meat BV. Cura Fresh Meat está assim, toda operação entre mil bacanan, operação over de plantamento de erva, e encorajar outro plantador também, pois é projeto que é um projeto para Cura Fresh Meat só. É involucrar gente que está dentro do sector de agricultura por viva também de por sobre a ideia que nós só também planta erva nós está preferar com outro gente que tem lugar para que tu que nós planta que nós usa não também e nós está educando compra planta erva e nós está compra erva seca não que é um efeito muito profundo para toda gente que está dentro da agricultura por aproveitar o projeto que você é um projeto para nos ayudar a Corsao. Ya. Mener París, me tengo una pregunta, ¿no? Sobre maleza riberredna social, más hopi comentario, y me tengo visa que me está seguro que die hopi die comentario nan con maleza, la que nos va a pedir comentario nan negativo, que está un tiki lo que nos que 13 para adelante, nos que informar y gente nan que papia negativamente, que el proyecto está viable, que el proyecto está algo que realmente, según lo que vos Santa Visa, es un proyecto que puede funcionar perfectamente con una Corsao. Pero me está seguro que a mitad tribu de Visa, que el 80% de gente que opina, nunca ni siquiera a mí con vaca, nunca ni siquiera no mira un vaca ya cerca. Pero todos los especialistas, nanta Visa, que vaca nota terreno, anyway, mil y un cosas que nos alesa de gente que está papia. Me puedo comprender que tiene también opiniones de tipo político, lo cual está normalmente está válido en un país democrático, que ainda tiene gente que ocupa política por emitir una opinión, pero viaja, parece que nos mesmo que mira Corsao
vai adelante, que men turcosco, a mí, único comentario que más así, na diferente ocasión está, si es un proyecto privado, es un proyecto de un grupo de inversionistas o un inversionista que está decidido de risca su sen, haciendo uso de facilidad, no que cosa está duna, menos hay, ese no está papel más ahora, tax holiday, etcétera, etcétera, pasó, está válido para diferentes sectores de inversión. Pero si tu un proyecto que Corsao no tiene nada de perde, si tu un proyecto que está completamente privado y que vos van a decidir de purva, why not? ¿Qué es el problema? O explícanos un qué pide y con vos van a decidir de bien Corsao. Nós esse estudo foi 2015, nós está base, 2010. Okay. Nós está base com o estudo. Então, nós está lubida, nós está papel roupa malo de nós mesmos isla, que nós não por. Então, esse aí me está refutar com nota verdade. Corsao tem roupa mais benefício que nós está querer que tem, roupa mais potência, Corsao mesmo tem, que nós está descartar. Dor que nós está no mundo de importação, nós acostumamos, nós sabemos. É mais fácil, não? Sim, é mais fácil. Nós sabemos que um tique adictar na importação, então nós sabemos que nós não por nada. Mas, ao contrário, Corsao, por exemplo, tem roupa coisa que está crescendo aqui na isla, que outro país, de nos vecindários, tem a luz pessoas, é coisa de banco de proteína grande. Outra coisa, Corsao, su clima, um clima seco, que aqui não com roupa maleza, coisa que está existindo no continente grande, está ausente. Sim? E também é de três partes. Com comparação com Colômbia, por exemplo, o político na Colômbia sempre a manejar a Colômbia desde Bogotá, pero Colombo para La Man. Toda empresa grande, indústria, também meio de país. Então, o que está passando? Ora, eu tenho um custo para exportar, eu tenho que foi na cantina La Man, mandei bem processar, então bem back com o que está assim, o caro. Então, é parte que Corsao está estrategicamente bom. Nós não temos distância grande, nós temos um abatuário que está funcionando, naturalmente tem que vai update, mas nós temos coisas em place, mas não está usar, mas nem está. Então, dentro dessa aí, que nós põe, tudo é parte da nossa põe, um para um, bando de outro, bota mira com Corsao, está saindo, pontos estão mais altos. Então, obviamente, o salário, sim, salário na Colômbia está mais barata, mas a operação na Colômbia, com o gasto que tem de operação, com o imposto alto que tem, está assim, é produto mais caro. Ya. Interesante, coisa que nós temos que analisar, para menos emitir uma opinião. Senhor Troconis, ¿qué experiencia tienen ustedes que refuerce la idea de establecerse en Curazao? Porque yo no creo que nadie va a arriesgar dinero, esfuerzo, tiempo en un proyecto sin tener un backup, sin tener una experiencia previa que me diga a mí, Curazao es un terreno fértil para esta actividad. Buenas noches. Bueno, Curazao es bueno para esta actividad y la experiencia que tenemos nosotros es porque nosotros ya distribuimos carne para Jordania, Egipto y Rusia. Y posiblemente China si nos certifica en Colombia. ¿Por qué Curazao? Por los fletes son más económicos de aquí para China. Un flete de aquí para China aproximadamente, si vamos ahorita, son $2.500 por 27 toneladas. Un flete de Colombia para acá son $4.400 por contenedor. ¿Y Entonces, por qué esa diferencia? Porque los barcos de aquí salen vacíos. Como no hay cargas, entonces ellos prefieren cobrar menos y llevarse algo. Porque si entran 100 contenedores, salen 100 contenedores vacíos. Entonces ellos prefieren cobrar algo para bajar costo en su operación. Si quiere pagar combustible. Exactamente, si quiere pagar combustible. ¿Por qué Curazao? Porque Curazao pertenece de cierta manera a la colonia holandesa junto con los curazoleños, por decirlo así. Al estar aquí tenemos una serie de beneficios para distribuir a todas las islas del Caribe. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más rápido la entrega de mercancía a Aruba, Bonaire, San Martín, Trinidad, porque inmediatamente
los barcos. Hay ya barcos que hacen ese enlace cada 15 días, cada 20 días. Y a la carne ser fresca tenemos un valor agregado. El consumidor la va a comer más. La otra cosa, ¿por qué Curazao? Porque Curazao vamos a estar normas certificadas por Unión Europea, que el ganado tiene que estar alimentado y los antibióticos que mande la Comunidad Europea. Yo vi un comentario, como usted dijo, que hay muchos expertos que hablaban de, no, las hormonas de crecimiento. Las hormonas de crecimiento están prohibidas ya a nivel mundial, porque eso afecta al ser humano. Al estar las vacas en Curazao, cuando una vaca se le da un tratamiento de un antibiótico, esa vaca no puede ser sacrificada durante los 3 meses siguientes. Si está en Curazao, vamos a llevar ese control, porque los médicos veterinarios de aquí, junto con nosotros, tenemos que llevar una lista de vida de cada vaca que esté aquí en Curazao. Entonces, como consecuencia, las personas aquí en Curazao van a consumir carne mucho menos dañina. He oído hace mucho tiempo, no, los antibióticos están dejando hacer efecto. No son los antibióticos que están dejando hacer efecto. Estamos consumiendo antibióticos a través de la carne de vaca, porque hay personas que meten los antibióticos, no llevan el suficiente control y después esas vacas van para abattoir y como consecuencia las comemos nosotros y el antibiótico sigue actuando en el organismo de nosotros. Oh, interesante eso saberlo. Una de las cosas que muchas veces he escuchado hablando en nuestro programa de salud también, en Van Papi y Salud, hemos escuchado dietistas y hemos escuchado médicos hablar de las carnes procesadas, que muchas carnes se le ponen aditivos, se le pone color, se le ponen una cantidad de productos, llamémosle químicos por ponerle un nombre, para ser exportadas y que mantengan el color, que mantengan el aspecto y que mantengan la durabilidad para los procesos de exportación, etcétera, etcétera. ¿Eso es cierto? Bueno, algunas plantas sí lo hacen. Sí. No todas, pero algunas plantas sí lo hacen. Ya. Nosotros con esa distribución que ustedes harían en la isla, estaríamos exentos de todo ese 100%. Porque esos son químicos que hay que importar. Y si nosotros queremos penetrar el mercado, en un futuro, de Unión Europea, tenemos que estar bajo las normas de ellos. Y aquí es más controlable eso que en el continente. Porque la finca va a estar destinada a un solo sitio. En cualquier momento llega una inspección, revisa, mire, aquí hay un frasco de esto, se acabó el proceso. Entiendo. Pero entonces nosotros, esa es la idea, la confianza que el producto nosotros va a ser fresco. Por eso se habla de una matanza cuando ya estemos de 50 a 100 vacas diarias, para que haya la rotación diaria. Eso como consecuencia va también bajar el costo de recongeladores la gente grande, porque ya va a tener el producto aquí. Inicialmente a lo mejor van a decir, no va a bajar la carne. No, es que aquí no se trata de bajar carne, aquí se trata de calidad de comida. Eso es importante, el precio a que ustedes venderían la carne en el mercado o que los expendedores, el supermercado, la carnicería, ¿sería el mismo? El mismo precio, a lo mejor baja un poquito, no en el primer lote, pero ya en consecuencia vamos bajando. Porque lo más importante de esto no es Cura Fresh Meat, es Curazao como tal. Porque siempre lo digo, necesitamos productores que se integren con nosotros. Entonces son fuentes de trabajo directo e indirecto. En abattoir son 30 a 35 personas que tienen que empezar a trabajar. Más la sala de poste de nosotros, los que están empaquetando, los que están deshuesando la carne. Más en la parte de la finca. Tecnología que tenemos que existen, no son nuevas, ya existen. Siempre pongo ejemplo de Israel. Israel es un desierto y produce comida. Mayor productor de leche y de genética del mundo de vaca de leche en este momento. Con un desierto, manejan las aguas. Y lo más importante de esto, que nadie lo ha tomado en cuenta, porque son pocas personas que nos han entrevistado, así como ustedes, y le damos las gracias, es que nos hablan del excremento de la vaca. No, nosotros vamos a hacer biogás. No tenemos gas aquí, entonces va a ser un gas ecológico, entonces es un beneficio. O sea, al final nosotros vamos al negocio del gas. A lo mejor las empresas aquí están interesadas en negociar con nosotros que le suplamos el gas a ellos, porque el gas, bien sea gas para las cocinas de los hogares o
para las plantas eléctricas. ¿Qué hubo de los fertilizantes que se elaboran también con la bosta de animales? Son 100% orgánicos. ¿Y no habría posibilidad también de Sí, sí. Ahí, pero la fase final, como vamos a tener tanto excremento, porque una vaca más o menos tiene el 8% de su peso vivo de feca, vamos a tener bastante. Entonces vamos a hacer la parte con lombriz, la lombriz californiana, que se produce el humus, que es el abono más caro del mundo y se exporta para acá también. Y el abono orgánico, después que saca el proceso del biogás, sale el abono orgánico ya seco. Tenemos las máquinas secadoras, secamos ese abono y entonces ya es un abono que está aquí. Si usted habla, por ejemplo, los campos de golf y los productores, una bolsa de 20 libras vale alrededor de $20. No, perdón, 40 libras vale $20. Entonces, traerla de Estados Unidos, meterla acá, gasto arancelario, ¿cuánto se va? Por lo menos los campos de golf nos dijeron, mira, necesitamos todo lo bueno que tú tengas para dar una mejor parte. Correcto. Y lo que nadie ve de este proyecto es la parte también de turismo y social. Que nadie pregunta. Una vez que tengamos así las 1000 vacas aquí, muchas personas van a venir a ver las 1000 vacas, cómo nosotros estamos desarrollando ese proyecto. Ya. Yo digo que cualquier país en este momento se sentiría orgulloso de tener gente con esta visión, que sé que los hay, pero en algunos lugares no hay, digamos, los recursos para hacerlo, y países grandes ya lo tienen y se sienten orgullosos de tenerlo. Yo recuerdo haber hecho muchísimos programas en Venezuela donde se hablaba justamente de la producción y todo el negocio que hay alrededor de la producción de animales, de la producción vacuna, de la producción de carne, todo lo que eso genera. Ahora, mi pregunta está, de cómo nos me esté así negativo de en cada cosa que surge, de cómo nos aquí poco tiempo pasado, me no sé por fin, ayer casualmente de un supermercado, mira un bottle, me no sé si realmente costa existir o no, plantación e producción de viña. Ahora no se celebra para prometer viña, para prometer está produzir viña na Corsão, é verdade, tem grupo português que está produzir viña para nan mês, para nan família, como un prat, artesanalmente, que tem plantamento e cosecha de druif de uma excelente qualidade para produzir viña. Havia grupo, se minta era holandês, tem milhão coisas, não tem, sigumi, não tem sostém suficiente de entidade na gamibisa, não turcos me se cai nos coches de governo, pero não vai, passou tem falta de comunicação ou falta de cooperação, menos maneira não pisa, aparentemente área de aeropuerto vai expandir. Anyhow, menos aqui dia, pero de coisas não assim ainda. Ou, por exemplo, me acorda que tem terreno que, segundo experto de tempo, aí não quer pôr, tem terreno aí hospital. Não avisa, não, terreno aí não vai para o hospital, porque terreno aí está destinado para plantamento. Então, a mim avisa, como me paga, me acorda quanto me avisa, tem tempo aí, como me paga 100 florim ou 1000 florim, para promentão ou verdura que los saca fora de terreno aí. A mim paga 1000 florim para uno, para que não saca fora de aí. Não passou, me saca não vai assinar com ele. Então, turcos, depois me atende também, em momento, mandatário visa que o terreno de LFF, ela dá uma instrução para começar a plantar mesora. Depois tem o projeto de Rabo e Ioana, que não sabe como para com ele tampouco. Anyhow, quer dizer que nós temos espaço, nós temos mercado e nós temos gente com ideia, com intenção para trabalhar. Pero não sabe de como nossa maneira pegar de tempo que nós não vai para adiante. Então, agora aqui, nós temos uma oportunidade que portar iniciativa de grupo aqui, lo incentivar a outra gente para seguir atrás e para vir com mais coisas.
Pasó, si no estaba producida en pasado, hopi, bestia. Si no estaba plantada en pasado, que no tiene una marcha de cebo que representa lo que plantamento anifica para nos na Corsao y para turnos isla, entonces con agua no por, ¿qué cambia? Mentalidad nada más cambia. Agua también es un agua, tierra también es un tierra, todo lo contrario. Hoy en día tiene facilidad en cultura de desarrollo, en nuevo proyecto en hidropónico, en fin, que por un espacio, pero será que nos no que trae o nos no que va adelante, no sabe. Pero en todo caso, me te quiere lo que nan avisa é clave. Nós acostumamos tanto com importação, com aqui que nós vai quebrar nos cabeças, com plantamento, se nós comprar fogo, container também até carne, já para aqui. Portanto, vindo back, Mener Paris, vamos ver um tiki de experiência que você tem riba o terreno aqui, para nós ainda compreender que nota um experimento, você não trabalha assim. Você não tem tempo de trabalhando no terreno aqui, você não está gente que conhece a área de criamento de bestia. Qual é a experiência como no Paris tem? A mim, no meu caso, a mim está dominar a parte de cabrito e carne. Cabrito e carne. Esse nós estava trabalhando junto com o senhor Trocones, para que como pessoa não está hopi enlace com outra pessoa não está come mesmo comida. Ok. Então, ora botar atrás riba e terreno, né? Botar mira com comida que a vaca tá comendo, só antes botar bisa a vaca tá vai comer para mim. Ora é tempo antes, vaca tá sai livre vai comer, então a carne também dessa você tá comendo, é mais chique que vaca lá. Isso tá modo de rotativo que botar assim. Pero não se cambia o sistema que o sistema vira mais moderno. Com a hora que bonota vai, lá que bem na mesa vai comer, bem na que era estabular, então a bota corta, e a bota em controle riba comida, para planta mais terreno. Já não estou distribuindo, ora na mesa cana, na mesa trapa, na mesa pupo, piche, e coisa não dá mais eigenlijk é terreno que tem para utilizar. Então, ora botina estabular, bota usa eficiência de terreno. Então, que botar assim, bota bem planta também o terreno, bota planta palo, nós temos sistema que nós usamos agora que é silvicultura. Silvicultura não está destruindo com o mundo de antes para planta soja que costa para comer bem, não, bota usa silvicultura de planta palo na de mundo mesmo, que tá carregado de proteína, junto com a erva que bota planta, então e não bota assim uma combinação para botar uma milhão de dieta para o animal não, com nome estepo sobre a para o mira, não, ora bem sendo comer mata na de mundo como está crescendo, e mata de mundo tem proteína, pero não está automedicar também. Que mesmo você usa menos remédio, você usa menos antiparásito, você usa hobby de coisa químico que normalmente ora você não está cria para louco, que você tem que ver assim para sobre não está comendo a mesma feca, não está bem, né? Você tem mais nenhum controle de uma qualidade, que mesmo você para garantia de uma qualidade. Não está bem, a hobby bem não está bem, quanto água, por exemplo, não está bem, corção tem água. Pero aqui na Corsao nós pula toalete com champanhe. Sim, nós pula toalete com champanhe na Corsao, então nós temos nós temos ter um lamang ronde nós, que nós podemos sacar água pelo lamang que nós também assim, nós também com nossa equipe não, passou pedir água que nós também usa a água de lamang, tratar, que nós podemos usar e outro é que a planta que tem necessidade de quase utilizar o que nós está assim também. Por isso, esse também nós estamos produzindo para nós só. Nós estamos produzindo para não também. Então, uma cadena, então, uma área agricultura que não é uma área menos que não põe atenção na gente. E para pimpar riba, o que a senhora disse para mim, para aqui conosco, nós estamos assim, nós estamos em mercado local só. Então, nós temos mercado afocado. Nós temos importar, por exemplo, cabrito. 50 tons de cabrito nós temos importar cabrito, nós mesmos produzir e saquear fogo. Então, nós temos todo o mercado na afo, acaba, que tabisa nós, ora você tem mique, pois o misaco você produzir em melhor qualidade. E nós por aqui não produzir, nós por hasta vira, nosso país está chiquito, portanto, nós cria quantidade grande, mas na Colômbia está cria, Venezuela, o povo cria, mas nós podemos criar base de qualidade que por formar banco genético para a região. Você tem que pensar sempre, nós não está o mercado do local, nós temos que
que nós temos que sair, fazer mercado e vai a fogo. So, e fogo tem demanda grande, então e fogo nós temos que vai. Yeah. Vou produzir para que não só não está suficiente. Vamos produzir suficiente para o porting e acesso para o buyer for também. Então nós temos mercado, que nós trabalhamos com nós também depende do mercado, nós temos mercado for também, porque o que nós vamos usar que nada, tudo nós tomamos for. Yeah. E é um projeto, passou que passa. Nós temos também diferentes projetos que está começando, depois de um par de dias, está vira, está vai quando visa, está vira arroz com coco. Ou está algo que tem fundation sólido, tem um fundation sólido, pessoal. La nós visa tem um pior cenário, como não está querendo. O pior cenário que visa não é que compra nos carnes na Corsão. Me está mandando fo, pessoal me tem mercado fo, acaba. Mas como nem me está mandando tu coisa fo, pero minta quer com um país tem benefício que tem tudo custa com subproduto não está quer daqui nada e não trabalhar se uso DJ e não trabalhar se uso DJ para tem certa coisa que está mais barata mas nesse outra coisa nós produzimos biogás nós está produzindo nada de vaca não está valo tirar fora hasta su pata na casca na itawaro mula processar ainda nitrógeno para encaixar back inteira nada tur custa walo usar back de baga que mesmo tem matéria prima nan aqui nan se um ele visa vai me que parte de querer para me começar a trazer carteira me tem que roçar e tem está buscar formas pessoas e tem matéria prima aqui nan a companhia não diz bom, esse é o que tu custa quando usa para bom também foi tu é bestia não animal aqui não vou ver me tem matéria prima me tá como é que não que men eta hope hard to believe que bom comerciante me saca não tinha aqui na Corsão não tá mira é benefício não que coisa que trouxe e criador não de bestia foral que tinha bestia que não tem salida para não passar um mercado chiquito lá nós stop de pensar no mercado chiquito. Sim. Então, vamos para o mercado, porque nós temos um mercado já foi de 400,000 no Médio Oriente só, como este carne, portanto, meio por cento só nós podemos, ou 1% só. Portanto, nós temos suficiente para baixar fora. Que mais lá nós vamos concentrar, e parte, e produzir qualidade, organizar, porque agora para baixar fora, sim, tem que baixar com número. Bom, para criar coisas para louco, bom, bisa, bom, tenho que registrar, bom, tenho que assim, hobby trabalho, custa exigir, agora o trabalho, bom, isso não, isso é o que mais se segundo a regra não estipula. Correto. Nós vamos organizar, assim nós trabalhamos. Eu vivi a minha bisa de huega, se que nós não tem gente que está baixa comida, se que a mim, a dietista da trabalho, não sabe que não está dando investir, para final, vou responsabilizar na vez na que a comer tal comida, nós não está saúde. Nós temos, em verdade, costume que nós temos que cambiar, nós temos que passar switch e de Corsão chiquito. Está, mas se não que não tem potencial. Por lo contrário, nós temos terreno virgem, riba diferente área que nós mesmos não está explotar. E negócio, por exemplo, de não sabe como, não tão crítica, me quer assim, riba não sendo, não. Pero quizás falta tique de empuje, falta push para nós. Por exemplo, nós trabalhamos sempre de ubicação estratégica que o Corsão tem. Nós portamos ponto de acopio, mas não se diz em espanhol, ponto de caminho nós por reunir diferentes recursos para exportação, para distribuição, para formação, para a área que nós podemos cobrir, fora de Corsão, é uma área estratégica para diferentes atividades. Pero nós temos ideia não sempre nós vai vir centro de caminho nós está pondo tu coisa llena nós pero nós não está fazendo uso de je trove aqui nós temos ideia como está ele é fabuloso e como está quer que merece o apoio de nós tour e a trove maneira senhor Paris avisa não tem nada de perde se a carne está vendendo na Corsão não manda fora passou tem mercado e fora para milhão coisas que nos por producir na Corsão. Señor Troconis, al regreso vamos a hacer una pausa con permiso de ustedes para nuestros anunciantes. Al regreso yo quiero hablar un poquito de eso de la distribución, el conocimiento,
el conocimiento que tienen ustedes del mercado internacional, pero lo vamos a hacer al regreso. No se complicó algo anuncio, Shinan y Gis no está back with us. Centrum Supermarket está sinónimo de frescura. Ora nos papia de salud, mester paraqueto de nos alimentación. Comida de tu día, mester balanzada y fresco. Centrum Supermarket tiene surtido más grande y más fresco de fruta y verdura rond Corsau. Belej fresco, corta tu día bodilanti y pan caliente turora. Centrum Mahai y Centrum Piscadera, sinónimo de frescura. Ah, y de precio, binwagba mes, es un más barata na Corsau. Sí, está Centrum Supermarket, Mission. Motivo non suficiente para despedir de você querí con el servicio de agencia funeraria señorial, profesionalismo y respeto. E nós estamos back com base no nosso programa Boa Noite Corsau, na nome de AutoCity den coração de Salinha. É meu choice que eu vou fazer para comprar um auto novo. Agora que eu quero comprar um auto, sempre nossa recomendação está não toma nenhuma decisão. Prometo que vou visitar o showroom de AutoCity. Especialmente em temporada aqui, ainda nós vamos ver quando está no começamento de ano, tem auto que queda over year de 2017, que vou pôr ele a excelente preço e, además, 0 km novo. Pero se a opção está, se a decisão está de comprar auto 2018, já nós temos a coleção mais grande de toda marca, que nós temos body e Mason DAC, e uma relação de amistade com cada de nossos clientes, para o AutoCity tem uma tradição de excelência riba mercado automotor. Na nome também de Centrum Supermarket, tanto na Piscadera como Mahai, o lugar ideal para vos hacer compras, den el mejor ambiente y producto fresco proveniente de Ron Mundo. Nuestro 13 producto nan caminda en relación de precio, frescura y calidad, siempre está na vos favor. Centrum Supermarket. Na nombre también de agencia funeraria El Señorial. El Señorial tiene un plan que ainda vou paga pouco a pouco para sobra. Que está sucedendo? Nós no que papia de momento final. Nós está programar nosso projeto de vida teniendo cuenta con nascimento, bautismo, recibimiento, graduación, en fin, turcos nós está pone en nosso plan. Pero en el momento final nos imagina un tabú, un miedo que nos que papi dice. Pero esta va a llegar un día, entonces preferible estar bom preparar para si acaso el cosa sucede de una manera repentina, de una manera inesperada, nos no talaga nos familia con dolor de cabeza. Y peor ainda, si nos tenemos que pasar quizás el dolor también no te permite hacer lo que vos tenés que hacer. Entonces, preferiblemente, vos tenés cosas bon regla y te pensé, el señorial tiene una opción para cada caso, para cada oportunidad. Y na nombre también de Sambil, para sobre tu hora, tan bon hora para chill de Sambil. Sambil tiene un itinerario de actividad destinado para familia completo, que me han para mucho chiquito, para joven, para gente grande, para nos va de familia, va a compartir. No solamente es atractivo de cada uno de pacus que tiene en Sambil, cada uno con su estilo particular, cada uno para una necesidad. Nos tiene feria gastronómica también, food court que me da botar comida de tu sorto, te hace un truc de pan que está abriendo a nuestra disposición también, pero Sambil te organiza actividad
para interfamília. Também sei, nós recomendamos tirar vista arriba a Facebook page de Sambil, arriba nosso website, e check o itinerário de atividade na Sambil Curaçao, www.sambil Curaçao, e bastante o acto de atividade que o Sambil está organizando para interfamília, para cada dia está bom dia para chill de Sambil. E na number também de Bom Preço Appliances, allá no Hueto número 6. O aqui com Bom Preço está 13 para nós, digital audio baby monitor, monitor digital para bebês. Agora como tem baby na casa, não? Agora que nós vai dormir, o baby está quedado em sua cama. Menos que papel de coisa não triste, pero mais a picos a suceder. Pero simplesmente la ganos papi de uma necessidade que o baby tem. O baby que água. El baby en popapia, esta llora, entonces no está en camper, no está atende, well, no se pone un día aquí en el camper de baby y el otro en el camper de el área que ainda no está, ahora que el baby lanta, ahora que el baby llora, aquí que sucede en camper de baby, no se monitor que es aquí. Pero no se papi de baby, pues la hora diseñar para baby, pero ahora que tiene gente grande también en la casa, ahora que nos tiene gente de cierta edad, gente con maleza, que está de un camber, entonces nos tiene el monitor aquí, nos por monitorear 24/7 de manera nantavisa, ¿qué está sucediendo en el camber ahí? Es aquí está algo más de lo que Bom Preço Appliances tiene para una cantidad de cosas interesantes para vos vivir una vida más dulce, más fácil. Ese y cosas más. Allá en Bom Preço Appliances, na Hueto número 6. Corsao, hasta noticia, más y más artículos llega a Bom Preço para hacer vida más dulce. Cosas para cocina, para vivir bon y para hacer gente más bonita. Nuestra representa la marca famoso Challenger y nuestra Challenge Cubo para botar para cocina Lucy, Luis, con turcos modernos y de calidad. Una más misión, na Hueto número 6, na Bom Preço. E cas de viva bom. Y nos continúa con más de nuestro programa. Nos está papeando del proyecto de Mil Vaca. El proyecto de Mil Vaca para Corsao, con nuestra manera hopi gente está mencionando. Mil Vaca, pero papeando con expertos en la visita nos señor Ramón Troconis y Artur París. Mil Vaca aparentemente un tan nada para el consumo de Corsao mes, corda para exportación. Señor Troconis, vamos a hacer una recapitulación del proyecto, porque mucha gente, sí, las 1000 vacas, entonces no se sabe si es que las van a traer, si las van a criar, si las traen chiquitas y las crían. ¿Cómo va a ser el proceso? Las vacas llegan adultas, llegan en container. ¿Cómo es todo el proceso desde el inicio hasta el final? Y además vamos a hablar también más adelante de la experiencia que ellos ya tienen sobre distribución. Nanta exportar y nanta treciendo carne, carne que no está comiendo a Corsao, tanan mesta 3L, for the hopi tempo, alguna parte de nan, tananta 3L, anto nanti experiencia manera nan avisa de en el mercado internacional exportando carne para diferentes países around el mundo. Pero la ganos by back la pregunta inicial. ¿Cómo es el proceso que va a suceder hacia Curazao? Los animales vienen de 350 kilos okay, a 380 kilos promedio. Okay. Un animal tabulado engorda 1 kilo 200 a 1 kilo 600 diario. Entonces, son animales que en 90 días ya están para sacrificio. Okay. Entonces, nosotros inicialmente vamos a traer en escala. A los 15 días que lleguen las vacas, y hay unos que van a traer ya para sacrificio, vienen con un peso de 400 kilos. Okay. Y quiero corregir una mala información cuando hablamos de vacas flacas. En los términos de ganadería, se habla, compro vacas flacas, las que voy a engordar. Y llamamos vacas gordas las que ya están listos para abatuar. Okay. Porque han dicho, no, vienen vacas flacas, viene un hospital. No. Vaca flaca es un término ganadero. Okay. Una clasificación. Una clasificación en toda Latinoamérica. Porque tú dices, yo voy a comprar una finca que tiene vacas gordas ya para abatuar.
¿Qué tienes? Vacas flacas, que son para yo comprarla, llevarla a mi finca y engordarla. Y engordarla. Sí. Ok. Ese es un tema. Distribución de carne, distribuimos carne aquí en Curazao hace 3 años aproximadamente. Le vendemos creo que a todos los automercados, un poquito a cada uno. Es un mercado La traen de Colombia. de Brasil, Colombia y Brasil. Colombia y Brasil. Sí, Ok. y sus productos de Argentina, traemos cabritos de Australia, cabritos de Italia también, o sea, de todas partes del mundo, por nuestra relación que tenemos con la venta de la La carne. traen a Colombia y de Colombia No, exportan. no, viene directamente de cada país. Oh, ok. Viene directo a Australia para acá, directo a Italia para acá, no se hace intercala porque son contenedores. Y las vacas vienen en barcos adecuados, certificados por la OIE, Son barcos que se usan especialmente especial. para Sí, sí. vacas, para animales. Ok. No puedes, o sea, son unos barcos especializados para el transporte de semovientes, Ah, como ok. se llama en sí. Y el proceso es, esos animales antes de venir a Curazao hacen un proceso de cuarentena. Se bañan, se desparasitan para que vengan sanos aquí. En ese proceso, si hay animales que no están de acuerdo, se descartan. Ok. Nuevamente, antes de cargar los animales del barco, son fumigados nuevamente, y después viene el proceso de barco. Ellos vienen con su comida, su pasto, en la travesía vienen comiendo. Y es muy rápido, un día y medio van a llegar aquí. Cuando mandamos a Jordania, son 21 días, 22 días, ¿Y los mandan vivos también? vivos también. Ok. Va a Cogen coger- peso. y cogen peso. Y llegan con 20 a 22 kilos cada animal, llega allá a Jordania y demás. Imagínate. En el barco. En el barco. En el barco. Los primeros días marean, pero después empiezan a comer bien y llegan con 20, 22 kilos a Jordania o Egipto. O sea, porque ellos van Tranquilo. tranquilos en sus corrales, cada animal va comiendo Y bebiendo. y bebiendo agua. Entonces, Ya. es un proceso muy sencillo. Ya. ¿Qué mercado, señor Troconis, tiene Curazao como opciones una vez que ustedes comiencen a producir? Porque vemos acá, según un reportaje que está en el dossier con una vincunée, aquí nan lectura de exportación de carne para Unión Europea, una persona de Holanda que también explica tour e opcionan que tienen nanta papia, por ejemplo, que tienen una exportación de carne anual de 28 millones de kilos, que está exportador de país que está produciendo es aquí, lo cual significa más o menos 98 millones de dólares americanos, que no está papeando de un negocio que uno, también me avisan al inicio, no está inventando el will, simplemente está transportando su experiencia y su operación con Antincaba en Colombia, bien hacia el Curazao pasó nan a mira cutin opción. ¿Cuál es la oportunidad de mercado que tenemos para exportar? Inicialmente abarcaríamos todas las islas de aquí del Caribe, Trinidad, Puerto Rico, Santo Domingo, Aruba, Bonaire, para ir ensayando y después ir subiendo poco a poco, o sea, la carne para China, Rusia, Jordania, Egipto, Ya. Líbano, que una vez que estemos aquí establecidos, ya tenemos ese mercado. Ya, ok. Y Surinam también, que le hace falta carne también, porque el mundo cada día consume más proteína. Ya, siendo que Surinam tiene producción. Poca producción. Poca Muy producción, poco, sí. muy poca ¿Sí? producción, muy poca producción, porque yo conozco a Surinam. Surinam no tiene esa capacidad como tenemos los otros países grandes como Colombia en cuanto... Yo pensaba que tenían suficiente producción. No, tienen a veces sí, pero no tienen No en capa- volumen. No en el volumen ni en la calidad tampoco. Ya, Que ellos aún importan mucha carne. ya, Importan mucho. ya. El ensayo que señor Troconis estaba diciendo es muy bueno porque es muy importante para agregar esto, que es ¿por qué empezamos con las islas cercanas? Es porque queremos entrenar la gente de Curazao para hacer el trabajo. Ok. Entonces, cuando uno va para las islas más grandes o los países más grandes, hay muchas condiciones que uno tiene que cumplir con tiempo, con todo. Entonces, nosotros damos la oportunidad que traemos algunos instructores, porque no queremos traer toda la gente de Colombia o de donde sea extranjero para trabajar. No, el curazaneño tiene que hacer el trabajo. Entonces,
cuando empezamos con la isla de Curazao, con la isla cercana, vamos a entrenando a la gente con el ritmo de la producción. Convertirlo ya en una rutina. Como una rutina que ellos van afinando. Y afinando ellos, estamos listos para ir un poquito más lejos porque ya ellos tienen la rutina, tienen todas las condiciones para hacer eso. Ya. Y más o menos en qué tiempo, cuánto más lo toma para usar una variación, por ejemplo, cabrito, trabajar con cabrito, no tiene intención de trabajar, por ejemplo, con otro. No se trabaja con cabrito, así no es bacana comenzar, nós tem proyectos que cabrito claro para implementar. Okay. Para que pasó cabrito também está un mercado. Solamente con cabrito nós também assim um súplica para tu rende que te cria cabrito. A mim também se tu me quer para tu rende começa a criar. Senhor, me tu rende que tem curia cabrito para sobra. Lo mita louco de pensar se a mim também subir mercado internacional que também só também cria cabrito, não importa. Que a mim me este é um que cria 25, é um que cria 100, 50 e de turno nós forma um pool. Então é pool aí trabalha fora. Mais ou menos tenho que ver um pool. Que é também em nada te mira quão interessante é projeto aqui tá que te involucrar tu rende que tá dentro do sector aí. Por aí vida para sobre nós trabalhar com o mercado más allá. En cuanto al personal requerido de lo que son veterinarios, técnicos, no sé qué otro tipo de profesionales, ¿tenemos la capacidad para cubrir esa área? Sí, yo tengo título de eso. Okay. Entonces, eso es muy sencillo, porque son animales sanos. El problema de toda crianza animal, las enfermedades son cuando son chiquitos. Ya animales adultos no se enferman. Y ya por la experiencia nosotros tenemos ya a la vista, sabemos preventivo. Porque si hay un animal ya que se empieza a poner peludo, ya sabemos que ese animal tiene algo. Entonces simplemente sacamos sangre, hacemos prueba de laboratorio y nos va a decir qué tiene, si tiene una gripe o una infección y le ponemos el antibiótico requerido. O sea, eso es, la parte de la salud es muy sencilla. Ahora, la parte de las enfermedades, sí quiero acatar esto porque, como usted dijo, hay muchos expertos en la materia y hablan de la enfermedad de la vaca loca. La enfermedad de la vaca loca no es de aquí, de América del Sur. Se originó en Europa. ¿Por qué? Esa enfermedad, esa vaca sale que allá en Europa comenzaron a darle vísceras, sangre, hígados a los animales rumiantes, cabras y vacas, se lo molían y se lo daban como comida. Hubo algo, una transmutación genética, porque se están comiendo ellos mismos su misma raza, y fue una enfermedad que se empezó a transmitir al ser humano, pero no se transmite a nivel de contagio, sino a nivel de consumo de carne. Y en América del Sur no hay todavía un caso de la vaca loca, y eso pasó hace 10, 12 años, y eso lo han ido ya regulando, o sea, porque ya no puede pasar eso, porque nosotros, la sangre, porque hablan del excremento de la vaca que contamina, no, realmente lo que contamina es la sangre, y la sangre va para los biodigestores, o hacer secar la sangre para hacer proteína para el consumo, bien sea de cerdo o de pollo. Hablamos de la mosca también. Nosotros necesitamos por lo menos las gallinas ponedoras que tienen aquí, que tienen muchos problemas con las moscas. Más bien vamos a contribuir al sanamiento de eso. ¿Por qué? Porque ese excremento tiene que ser llevado hacia nuestras plantas para meterlo también en los biodigestores y hacer gas. ¿Y eso de la producción de gas es un proyecto que sería inmediato? Inmediato. Suena algo complicado, ¿es muy difícil? No, muy sencillo. Muy sencillo, porque vienen las plantas, estamos armando la finca y también estamos armando los biodigestores. Biodigestores significa un proceso anaeróbico, que significa que el consumo, el gas se hace sin oxígeno. Son tanques herméticos y tienen un proceso de días, 30, 40 días, 50 días, y se va haciendo el gas. Entonces, una vez que ya el gas está en su punto, se extrae el gas con los compresores, se ponen los filtros,
Porque poner un sistema de filtro y el sistema de envasado. A lo mejor Curoy estaría interesado, a lo mejor Acuareta estaría interesado, pero porque va a ser algo producido aquí también, porque tampoco tenemos gas, el gas lo importamos. Entonces, interesante. Es un proceso conjunto. ¿Y es un gas que se usa para qué? Consumo de casa o para alimentar plantas eléctricas o combustible de carro. O sea, interesantísimo, ¿no? Sí. Y tiene que ser las vacas porque es las que nos van a dar eso. Y la otra parte que nosotros queremos en la segunda fase es que el excremento del ser humano vaya hacia nuestras plantas también para con eso hacer los tratamientos y producir más gas. Okay. O sea, que estamos en la parte ambiental. O sea, venimos a solucionar un problema que está creado aquí ya, a darle aporte. Si usted me dice, ¿por qué la gente no mete los biodigestores? Porque nada va a hacer una inversión si no tiene una continuidad de productos. Claro. Pero si nosotros tenemos las vacas, ya tenemos la continuidad del producto para traer los biodigestores. Ya nosotros nos abastecemos. Simplemente... Cuando hablamos de 1000 vacas, es la fase inicial. Sí. Eso quiere decir que es como, digamos, como el número con el cual ustedes van a trabajar. O sea, si salen 500, traen 500 más, ¿o cómo es ese proceso? Es un proceso así, que cada vez que sale, entra nuevo. Entra nuevo. Okay. Sí, van entrando rotativos. Rotativos porque no podemos parar el proceso para el biogás. Okay. Tenemos que estar alimentando el proceso de biogás porque si no quedamos ahí en cero. Correcto. Usted me decía, señor Troconis, también que hay una parte social que tiene esto, incluso para el trato de enfermedades, no de enfermedades, por ejemplo, el autismo, que es una condición. Del ser humano. ¿Qué beneficios pudiese aportar este proyecto? Bueno, Curafresmi va a traer sus caballos y sus personas especializados totalmente gratuitas, que ayer fue el día de los niños autismo, ayer fue el día del autismo, y las personas también con síndrome de Down y personas también que han tenido accidentes, hacer la equinoterapia. Equinoterapia. ¿En qué consiste la equinoterapia? Es el contacto del ser humano con los animales, con el caballo. Porque como el caballo tiene una temperatura superior 2 grados superior al del ser humano, él transmite tranquilidad. Entonces, los niños o los adultos, al montarse, empieza una evolución impresionante. Es igual que con los delfines, pero simplemente en tierra. Entonces, esa es la parte social. Entonces, un niño que tiene síndrome de Down puede ir allá, empieza, y después también puede quedar trabajando, porque son personas muy responsables. Y el autismo, que es una condición, como usted dice, también se ha demostrado que eso ayuda mucho. O sea, el contacto con el caballo es impresionante cómo ayuda a las personas a mejorar. Igual personas que han tenido accidentes también, que tienen problemas. Va eso, esa es la parte social de Curafresmi. Es una de las partes, pues. Qué interesante. Para finalizar, ¿en qué fase está el proyecto en este momento? Bueno, como siempre no está sé que el gobierno ahora aquí pues el gobierno es un facilitador. Entonces no necesita algún condicionante de terreno que nos aplica. Y si esa aquí queda claro mañana, no se comienza ayer a Modipapia. Ya. ¿E inversión de una inversión completamente privada? Privada. Totalmente privada, equipo, otras cosas también, de capital totalmente fresco. Nós naturalmente nos vai entregar, nós também entregamos nos business plan, nós também entregar também nos prova de fundo para tu seguir maneira não te exigir para mira que tu custa, ok? Pero maneira visa nós tá depender agora que com LIE nos governo não tá actualiza alguma petição para só não tá facilitador. Então, nós por começar que projeto. Pero visión está mostra optimista. Esta mostrou optimista sobre o que está me querer ora não afirma e MOU não a mira é seriedade de coisa tá pensei é projeto que tem embargar diferentes ministérios que tem que bem junto
Então, trabajando juntos para nós chegar a uma solução mais livre, pues, se vai maneira constante vai que queda aqui na queda dormir muito, agora que não, não vai trabalhar junto para chegar a solução de tempo muito mais livre que nós por funcionar, pues sobre ficar para não também salida para fonte de trabalho, claro, fonte claro. de entrada, fonte que me está com o governo mesmo. Sí, sí. No, y un proyecto que está pinta que crece, que está importante. E também cresce enormemente se é ritmo só de passou mais, não? Agricultura onde onde unam menos cuidar na isla aqui. Agora que nós sabemos dar boost da agricultura que turene que tá na agricultura também aproveitar de projeto aqui. Turene que na agricultura também aproveitar de projeto aqui, sem mais. Interesante. Y es entrada de divisas. Claro, claro, claro. Sí, sí. Sí, es un proceso evolutivo que va a ir creciendo y que todos esperamos que sea de gran utilidad para la isla. Yo quería agradecerle, señor Troconis, señor París, por su presencia, AVE. En verdad, gracias por haber aceptado nuestra invitación y traer un poco más de información sobre un proyecto del cual se ha especulado muchísimo, algunas opiniones con optimismo, otras un poco menos optimistas, pero viste que agricultura lo que no se atende AVE, está abrir un tiki más visión de lo que el proyecto aquí está encerrado. Un danke especial a Nampa visita y un danke especial a vos también para vuestra atención a nuestro programa y mitad abordamos de nuestro próximo programa para visar otro. Buenas noches, Corsao. Un feliz noche.